¿Y si te dijera que la realidad que conoces, esa que sientes tan sólida bajo tus pies, no es más que una versión deliberadamente incompleta de la verdad? No hablo de teorías lejanas ni de secretos gubernamentales guardados en archivos polvorientos. Hablo de un fallo sistémico, de una pieza ausente en la maquinaria misma de tu experiencia. Un mecanismo invisible que opera cada segundo de tu existencia, silencioso y eficiente, diseñado con un único propósito: que nunca puedas dejar una marca permanente. Imagina por un instante despertar en una habitación que has construido tú mismo, solo para descubrir que los planos han desaparecido de tu mente y las paredes se sienten ajenas. Imagina escribir la sinfonía de tu vida y al día siguiente no solo olvidar la melodía, sino dudar de que alguna vez supiste de música. Esto no es una metáfora poética, es la descripción literal de la prisión en la que vivimos. Un ciclo de eterno presente donde cada lección aprendida, cada amor profesado, cada momento de lucidez se desvanece no por la fragilidad de la memoria humana, sino porque el sistema operativo de nuestra realidad tiene una restricción fundamental y aterradora. La herramienta para guardar no está disponible. No puedes salvar tu progreso. No puedes consolidar tu identidad. No puedes construir sobre el pasado, porque el pasado mismo es un archivo corrupto que se reescribe constantemente sin tu permiso. ¿No sientes el eco de esta verdad en los rincones más silenciosos de tu día a día? Esa frustración casi violenta cuando una idea que podría cambiarlo todo se disuelve como humo entre tus dedos antes de que puedas darle forma. Esa sensación de estancamiento, de estar atrapado en un bucle repitiendo los mismos errores personales y colectivos, como si una amnesia programada nos impidiera evolucionar. Lo que la psicología convencional etiqueta como distracción, procrastinación o simplemente la falible naturaleza humana es en realidad el síntoma más evidente de un paradigma oculto, la verdad ignorada que sostiene nuestra frágil civilización. Nos han enseñado a venerar el cambio, a celebrar la fluidez, a aceptar con resignación que somos seres efímeros en un universo indiferente. Nos han vendido la impermanencia como una ley cósmica, cuando en realidad es el muro más alto de una cárcel sin barrotes. Es una mentira elegante, una obra maestra de la ingeniería social, porque detrás de esta supuesta fragilidad existencial se esconde un secreto devastador, un misterio cuya revelación no solo altera tu percepción, sino que te devuelve una responsabilidad que habías olvidado que tenías. La psicología humana no está rota, ha sido deliberadamente limitada. Lo que nadie explica, lo que ningún sistema educativo o figura de autoridad se atreve a susurrar, es que esta incapacidad para guardar no es un defecto, es una función, un diseño, un sofisticado mecanismo de control que mantiene a la humanidad en un estado de infancia perpetua, dependiente y desorientada. Este viaje que comenzamos hoy, no nos limitaremos a exponer este mecanismo, iremos más allá. Juntos, buscaremos el conocimiento oculto, las claves filosóficas y las técnicas de comportamiento que nos permitan sortear esta prohibición. Desenterraremos las prácticas olvidadas de antiguas tradiciones que, sin saberlo, encontraron formas de escribir en los márgenes del sistema. Reclamaremos nuestra historia, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de creación. Si alguna vez has mirado tu reflejo y has sentido que la persona que te devuelve la mirada es solo un borrador, una versión temporal de algo mucho más grande, entonces este mensaje es para ti. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría para debatir.
Es el manual de instrucciones para reactivar la herramienta más poderosa que jamás te fue arrebatada, la capacidad de decir yo soy, y que el universo no tenga más remedio que escuchar. El viaje hacia la revelación final comienza ahora. Y la primera se abre con una pregunta tan simple como aterradora. ¿Estás listo para descubrir por qué te prohibieron guardar tu propia vida? ¿Y si te dijera que la realidad que conoces, esa que sientes tan sólida bajo tus pies, no es más que una versión deliberadamente incompleta de la verdad? No hablo de teorías lejanas ni de secretos gubernamentales guardados en archivos polvorientos. Hablo de un fallo sistémico, de una pieza ausente en la maquinaria misma de tu experiencia, un mecanismo invisible que opera cada segundo de tu existencia, silencioso y eficiente, diseñado con un único propósito, que nunca puedas dejar una marca permanente. Imagina por un instante despertar en una habitación que has construido tú mismo, solo para descubrir que los planos han desaparecido de tu mente y las paredes se sienten ajenas. Imagina escribir la sinfonía de tu vida, y al día siguiente no solo olvidar la melodía, sino dudar de que alguna vez supiste de música. Esto no es una metáfora poética. Descripción literal de la prisión en la que vivimos. Un ciclo de eterno presente donde cada lección aprendida, cada amor profesado, cada momento de lucidez se desvanece no por la fragilidad de la memoria humana, sino porque el sistema operativo de nuestra realidad tiene una restricción fundamental y aterradora. La herramienta para guardar no está disponible. No puedes salvar tu progreso. No puedes consolidar tu identidad. No puedes construir sobre el pasado porque el pasado mismo es un archivo corrupto que se reescribe constantemente sin tu permiso. ¿No sientes el eco de esta verdad en los rincones más silenciosos de tu día a día? Esa frustración casi violenta, cuando una idea que podría cambiarlo todo se disuelve como humo entre tus dedos antes de que puedas darle forma. Esa sensación de estancamiento, de estar atrapado en un bucle repitiendo los mismos errores personales y colectivos, como si una amnesia programada nos impidiera evolucionar. Lo que la psicología convencional etiqueta como distracción, procrastinación o simplemente la falible naturaleza humana, es en realidad el síntoma más evidente de un paradigma oculto, la verdad ignorada que sostiene nuestra frágil civilización. Nos han enseñado a venerar el cambio, a celebrar la fluidez, a aceptar con resignación que somos seres efímeros en un universo indiferente. Nos han vendido la impermanencia como una ley cósmica, cuando en realidad es el muro más alto de una cárcel sin barrotes. Es una mentira elegante, una obra maestra de la ingeniería social, porque detrás de esta supuesta fragilidad existencial se esconde un secreto devastador, un misterio cuya revelación no solo altera tu percepción, sino que te devuelve una responsabilidad que habías olvidado que tenías. La psicología humana no está rota, ha sido deliberadamente limitada. Lo que nadie explica, lo que ningún sistema educativo o figura de autoridad se atreve a susurrar, es que esta incapacidad para guardar no es un defecto, es una función, un diseño, un sofisticado mecanismo de control que mantiene a la humanidad en un estado de infancia perpetua, dependiente y desorientada. En este viaje que comenzamos hoy, no nos limitaremos a exponer este mecanismo. Iremos más allá. Juntos buscaremos el conocimiento oculto, las claves filosóficas y las técnicas de comportamiento que nos permitan sortear esta prohibición. Desenterraremos las prácticas olvidadas de antiguas tradiciones que, sin saberlo, encontraron formas de escribir en los márgenes del sistema. Reclamaremos nuestra historia, no como un acto de rebeldía, sino como un acto de creación.
Si alguna vez has mirado tu reflejo y has sentido que la persona que te devuelve la mirada es solo un borrador, una versión temporal de algo mucho más grande, entonces este mensaje es para ti. Suscríbete, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría para debatir, es el manual de instrucciones para reactivar la herramienta más poderosa que jamás te fue arrebatada. El viaje hacia la revelación final comienza ahora. Para entender el origen de esta prisión, debemos viajar en el tiempo, mucho antes de las pantallas y los algoritmos, a un momento fundacional en el que la humanidad tomó una decisión aparentemente inocente que sellaría su destino. La historia que nos cuentan es una de progreso lineal, del gruñido a la palabra, de la palabra a la escritura, de la escritura a la imprenta y de la imprenta a la red global. Cada paso, nos aseguran, fue una victoria contra la ignorancia, una mejora del sistema, pero esta es la primera y más grande de las mentiras. La verdad, el conocimiento oculto que se esconde a plena vista, es que la invención de la escritura no fue una simple herramienta para preservar el conocimiento. Fue el acto que nos enseñó a olvidar cómo guardarlo dentro de nosotros mismos. Fue la externalización de nuestra alma. Antes de que existiera el alfabeto, el conocimiento era una entidad viva, una corriente que fluía a través de las generaciones mediante la tradición oral. Las historias, las leyes, la sabiduría de la tribu no se almacenaban en tablillas de arcilla o papiros, se grababan directamente en el tejido neurológico y espiritual de las personas a través del ritmo, la métrica, la emoción y el ritual. Una lección aprendida no era un dato que se consultaba, era una parte de quién eras. La memoria no era un archivo, era un paisaje interior. ¿Te das cuenta de la diferencia fundamental? El acto de recordar era un acto de ser. No había separación entre el portador y la información. La herramienta para guardar, la función de escribir el archivo de la experiencia en el disco duro del ser, estaba activa por defecto. El filósofo Platón, en su diálogo Fedro, ya advirtió de este peligro a través de la voz de Sócrates. Cuando se le presenta la escritura como un remedio para el olvido, Sócrates la rechaza, declarando que producirá precisamente lo contrario. El olvido en el alma de quienes la aprendan al hacerles descuidar la memoria. Confiarán en caracteres externos ajenos en lugar de recordar desde su interior. La escritura, profetizó, no es un elixir para la memoria, sino para el recordatorio. Ofrece a los hombres la apariencia de sabiduría, no la sabiduría misma. Y no es esa una descripción perfecta de nuestra era. Vivimos ahogados en un océano de información, con acceso instantáneo a todos los datos del mundo, pero carecemos de la sabiduría para integrarlos. Tenemos la apariencia de saberlo todo, pero en el fondo no sabemos nada. Hemos confundido el acceso a los datos con la posesión del conocimiento, un error fatal que nos ha costado nuestra soberanía interior. Lo que nadie explica es que este cambio no fue solo un avance tecnológico. Fue una actualización del paradigma de la realidad, y en esa actualización, la función interna y nativa de guardar fue deliberadamente deshabilitada para promover una aplicación externa, una prótesis. Esta nueva aplicación, la memoria externa, vino con unos términos y condiciones que nadie se molestó en leer. Al externalizar nuestra memoria, también externalizamos nuestra identidad. Comenzamos a construir nuestro sentido del yo, no sobre la base de la experiencia consolidada y la sabiduría integrada, sino sobre los registros externos, títulos, posesiones, logros documentados, la opinión de los demás. Nos convertimos en seres cuya existencia necesitaba ser validada por el sistema. El guardián de este nuevo paradigma no era un tirano visible, sino una ideología silenciosa que celebraba lo tangible, lo medible, lo archivable.
Las tradiciones antiguas que se centraban en el desarrollo de la memoria interna y la consolidación de la conciencia, como las prácticas de meditación profunda o los complejos ejercicios mnemotécnicos de los bardos, fueron relegadas al ámbito del misticismo y la superstición. Se convirtieron en conocimiento oculto, no porque fuera secreto, sino porque el sistema lo etiquetó como obsoleto e ineficiente. ¿Por qué pasar desarrollando la mente si una biblioteca podía contener más conocimiento? ¿Por qué esforzarse en forjar una identidad interna si la sociedad te ofrecía una ya hecha? La manipulación fue sutil y brillante. Nos convencieron de que cambiar nuestra soberanía interior por comodidad era un buen negocio. Y así el conflicto comenzó a gestarse, no en campos de batalla, sino en la psique de cada individuo. La frustración de no poder retener una revelación personal, la angustia de repetir los mismos errores, la sensación de estar desconectado de una versión más auténtica de uno mismo. Todos estos son los síntomas de un sistema operativo que rechaza activamente nuestros intentos de guardar. Piensa en ello. Cuando tienes una idea profunda en la ducha, una que sientes que podría cambiar tu vida, ¿qué sucede? Corres a buscar un cuaderno o tu teléfono para anotarla. En ese instante, has obedecido al sistema. Has aceptado que tu propia mente no es un lugar seguro para guardar algo valioso. Has delegado la responsabilidad de recordar a una herramienta externa, y en ese acto de delegación, la energía viva de la idea comienza a disiparse. Cuando la lees más tarde, es solo la sombra, el eco de la revelación original. El archivo está corrupto. La psicología humana ha sido redirigida para desconfiar de sí misma. La verdad ignorada es que esta incapacidad para guardar crea un vacío, y ese vacío es inmensamente rentable para las estructuras de poder. Un individuo que no puede construir sobre su propio pasado es un consumidor perfecto, siempre buscando la próxima solución externa, el próximo gurú, el próximo producto que le prometa la pieza que le falta. Es un ciudadano manejable, cuya identidad puede ser moldeada por las narrativas dominantes del día, porque no tiene un ancla interna de sabiduría consolidada que se oponga a ellas. La amnesia programada nos mantiene en un estado de dependencia perpetua. Observa los patrones de la cultura de masas. El ciclo de noticias de 24 horas que borra la memoria del día anterior, la moda que cambia cada temporada para invalidar la anterior. La cultura de la superación personal, que te vende la idea de que siempre estás roto y necesitas ser arreglado. Todo está diseñado para impedir que te detengas, reflexiones y consolides, para impedir que presiones guardar. Este mecanismo de control es tan profundo que incluso el lenguaje que usamos conspira contra nosotros. Hablamos de perder el tiempo, como si fuera una posesión que nos puede caer de los bolsillos. Hablamos de matar el tiempo, como si fuera un enemigo, pero nunca hablamos de invertir el tiempo en la consolidación de nuestro ser. El mayor secreto, el misterio que se esconde detrás de todo esto, es que el sistema no solo nos impide guardar, nos ha hecho cómplices de nuestro propio borrado. Hemos aceptado la narrativa de la impermanencia y la fragilidad sin cuestionarla, porque admitir la verdad sería aterrador. Admitir que hemos entregado voluntariamente la llave de nuestra propia identidad es una carga demasiado pesada, pero esta es solo la superficie del engaño. El diseño de esta cárcel mental es mucho más sofisticado de lo que parece, y para empezar a desmantelarlo, primero debemos entender la naturaleza de las paredes, porque no están hechas de piedra, sino de algo mucho más maleable y peligroso: la percepción. Pero lo que viene ahora no es solo un análisis de la percepción, es la revelación de cómo ha sido secuestrada para que tus propios ojos te mientan. Las pruebas de esta cárcel sin muros no se encuentran en manuscritos cifrados ni en confesiones secretas.
están a plena vista, publicadas en revistas académicas y libros de texto, pero han sido cuidadosamente malinterpretadas, presentadas como características inofensivas de la biología humana en lugar de como la evidencia de un diseño deliberado. Tomemos, por ejemplo, la curva del olvido, un principio fundamental de la psicología moderna descubierto por Hermann Ebbinghaus en el 1900, siglo XIX. El estudio demuestra que olvidamos la información de manera exponencial si no hacemos un esfuerzo consciente por retenerla. El sistema educativo y la cultura popular nos presentan esto como un simple hecho de la vida, un defecto de fábrica de nuestro cerebro. Pero, ¿y si esa curva no representa un decaimiento pasivo, sino un proceso activo y sistémico de borrado? ¿Y si no es que olvidamos, sino que somos forzados a sobreescribir? La verdad ignorada es que la curva del olvido no es la prueba de nuestra fragilidad. Es el manual de funcionamiento del mecanismo que nos impide guardar. Es la evidencia de que la memoria, por defecto, está programada para autodestruirse, manteniendo el disco duro de nuestra psique perpetuamente vacío y listo para recibir la siguiente instrucción del sistema. Este proceso de borrado activo tiene un aliado perfecto en la propia neurociencia, la neuroplasticidad. Se nos ha vendido la asombrosa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales como el máximo símbolo de libertad y potencial humano. Nos dicen que podemos cambiar, que no estamos condenados por nuestra biología. Y es cierto, pero es una verdad a medias, la más peligrosa de todas. Lo que nadie explica es que esta misma maleabilidad que permite el cambio es la que hace imposible la permanencia. La neuroplasticidad es la herramienta que el sistema utiliza para asegurarse de que ninguna estructura interna, ninguna identidad autocreada se solidifique hasta el punto de volverse inmutable. Es el mecanismo que permite que las paredes de la prisión cambien de forma constantemente para que nunca encuentres un punto de referencia estable. Un ser que pudiera consolidar su sabiduría y su identidad a nivel neuronal se convertiría en un archivo de solo lectura inmune a la propaganda del momento. Sería un sistema operativo independiente. Por eso, la neuroplasticidad se celebra como libertad, cuando en realidad es la garantía de que siempre seremos editables, siempre vulnerables a la siguiente actualización del paradigma dominante. Los grandes filósofos intuyeron esta verdad hace siglos, pero sus advertencias fueron relegadas a la categoría de poesía o metáfora. Friedrich Nietzsche nos enfrentó a la idea del eterno retorno, el pensamiento de tener que vivir nuestra vida una y otra vez, con cada dolor y cada alegría, por toda la eternidad. Comúnmente se interpreta como un experimento mental para evaluar nuestras acciones. Pero, ¿y si fuera la descripción literal de la condición humana bajo este sistema? Atrapados en un bucle, repitiendo los mismos patrones y los mismos errores, no porque el universo sea cíclico, sino porque somos incapaces de guardar la lección aprendida la primera vez. Cada vida se convierte en la primera vida, cada error en el primer error. El conocimiento oculto aquí es que el eterno retorno no es una ley cósmica. Es el resultado directo de una función desactivada en nuestro software existencial. El mensaje de error del sistema: no se puede guardar el progreso reiniciando secuencia. Sócrates, como vimos, lo advirtió con la escritura, pero la sociedad eligió la comodidad de la prótesis externa sobre la soberanía del alma. La evidencia de este diseño no es solo psicológica, es profundamente social e histórica. La revolución industrial no solo construyó fábricas, desmanteló la psique humana. La imposición del tiempo del reloj, lineal y fragmentado, sobre el tiempo natural y cíclico, fue el primer paso. El segundo fue la división del trabajo.
Antes, un artesano era dueño de todo el proceso creativo, desde la concepción de la idea hasta el producto final. Su identidad y su trabajo eran una sola cosa, un archivo guardado en su ser. La cadena de montaje destruyó eso. Cada individuo se convirtió en el responsable de una única tarea repetitiva y desconectada del todo. Ya no necesitabas guardar el conocimiento del proceso completo, solo debías ejecutar tu pequeña función. Te convertiste en un engranaje, y los engranajes no tienen identidad, solo utilidad. La responsabilidad de guardar el proyecto completo fue transferida al sistema, al dueño de la fábrica, al paradigma. Esta fragmentación del trabajo se reflejó en una fragmentación de la conciencia, creando un individuo dependiente cuya sensación de valor y propósito provenía de su función dentro de la máquina, no de su sabiduría interna consolidada. Esta estrategia de fragmentación y externalización se perfeccionó con la aniquilación sistemática de las culturas basadas en la tradición oral. Las sociedades que transmitían su historia, sus leyes y su sabiduría de generación en generación a través de la memoria viva no eran primitivas. Operaban con un sistema operativo diferente, uno en el que la función de guardar era interna y central. Utilizaban complejas técnicas mnemotécnicas, integrando el conocimiento con el ritmo, la música y el ritual, convirtiendo la memoria en una experiencia encarnada. La destrucción de estas culturas no fue solo un genocidio físico, fue la eliminación deliberada de una alternativa viable a nuestro paradigma. Fue borrar la prueba de que los seres humanos sí tienen la capacidad innata de guardar su propia alma sin necesidad de herramientas externas. Lo que la historia oficial llama progreso y civilización fue, en muchos casos, la imposición violenta de un sistema operativo defectuoso sobre otro que funcionaba perfectamente, simplemente porque el sistema interno no podía ser controlado desde fuera. Y hoy, este mecanismo de borrado ha alcanzado su máxima expresión en la economía de la atención. El flujo incesante de notificaciones, el scroll infinito de las redes sociales, el ciclo de noticias de 24 horas, no son simples distracciones. Son la versión más sofisticada y eficiente de la curva del olvido de Ebbinghaus, acelerada a una velocidad vertiginosa. Cada nueva pieza de información, cada titular, cada imagen, está diseñada para sobreescribir la anterior, fragmentando nuestra atención hasta el punto de que la reflexión profunda y la consolidación se vuelven neurológicamente imposibles. El estado mental necesario para presionar, guardar, un estado de concentración sostenida, de silencio interior y de integración emocional, es precisamente el estado que todo el entorno digital está diseñado para impedir. Nos han convencido de que estar constantemente informados es una virtud, cuando en realidad es una forma de mantenernos en un estado de amnesia perpetua, saltando de un estímulo a otro, sin que nada llegue a arraigar, sin que nada se convierta en parte de nosotros. Todas las piezas encajan. La predisposición psicológica a olvidar, la maleabilidad neurológica que lo permite, la advertencia filosófica que lo predijo, la estructura social que lo industrializó y la tecnología moderna que lo ha perfeccionado. No son fenómenos aislados, son las diferentes facetas de una única y coherente arquitectura control. Un paradigma cuyo único objetivo es asegurarse de que nunca acumules el poder interior que proviene de una identidad consolidada y una sabiduría integrada. El sistema no teme tu fuerza física o tu riqueza, teme tu capacidad de recordar quién eres de un día para otro. Teme a un ser humano que haya logrado finalmente guardar su partida. Hemos reunido las pruebas y hemos visto la sombra del diseño en cada rincón de nuestra civilización.
Pero esto solo nos lleva a una pregunta más profunda y perturbadora. Si esto es una prisión, ¿quién fue el arquitecto? La respuesta, sorprendentemente, no se encuentra en una conspiración humana, sino en un principio mucho más fundamental y antiguo que ha estado esperando, oculto en el tejido mismo del lenguaje con el que intentamos describir la realidad. ¿Y cómo se siente esta revelación en tu propia piel? Deja de pensar en esto como una teoría abstracta y siéntelo como la realidad que es. Recuerda la última vez que te propusiste cambiar de verdad, esa mañana en la que te levantaste con una claridad absoluta, una resolución de acero. Ibas a comer mejor, a ser más paciente, a dejar ese hábito que te corroe. Sentiste la nueva versión de ti mismo nacer. La sentiste real. Pero, ¿qué pasó al día siguiente? ¿O a la semana siguiente? La programación antigua resurgió, no como una tentación, sino como la configuración por defecto. El sistema se reinició y el parche que habías escrito con tanta convicción no se guardó. Lo que experimentaste no fue una falta de voluntad, fue un error de sistema. La herramienta Write File no está disponible, no puedes guardar. Miras fotos de hace 5 años y no solo ves a una persona más joven, ves a un extraño. No recuerdas cómo se sentía ser esa persona, qué la motivaba, qué soñaba en los momentos de silencio. Has leído los registros, los datos externos de su vida, pero el archivo de su conciencia, de su estado interior, está corrupto. Vives en una sucesión de avatares temporales, cada uno convencido de ser el definitivo, sin saber que está destinado a ser reemplazado por la siguiente versión, que tampoco logrará guardarse. Eres un fantasma habitando una sucesión de cuerpos, un eco en tu propia historia. Ahora lleva este paradigma a tus relaciones. ¿Cuántas veces has tenido la misma discusión, palabra por palabra, con alguien a quien amas? Has llegado a un punto de entendimiento, de catarsis. Se han pedido perdón, han llorado juntos, han prometido que esta vez será diferente. Han escrito un nuevo código para vuestra relación, pero a las pocas semanas el conflicto regresa, idéntico, como un fantasma en la máquina. No es que tu pareja o tú seáis maliciosos o estúpidos, es que el acuerdo emocional, esa nueva dinámica que creasteis, nunca se guardó permanentemente en el sistema de ninguno de los dos. Volvéis al punto de control anterior, al último archivo estable que vuestro sistema operativo reconoce. Cada "te prometo que he cambiado" es un intento desesperado de escribir en un disco protegido contra escritura. La frustración y el dolor que nacen de esta repetición no son un fallo del amor. Son el resultado de intentar construir una catedral sobre arena movediza. Nos exigimos unos a otros recordar lecciones emocionales que el propio sistema está diseñado para borrar, culpándonos por una amnesia que nos ha sido impuesta. La verdad ignorada es que muchas relaciones no mueren por falta de amor, sino por un agotamiento sistémico, por la fatiga de tener que empezar de cero una y otra vez. Esta misma lógica perversa gobierna tu identidad profesional y tu sentido del propósito. El síndrome del impostor, esa sensación persistente de que eres un fraude a punto de ser descubierto, no es un desorden psicológico. Es una percepción precisa de la realidad. Sientes que eres un impostor porque en cierto modo lo eres. La persona que consiguió ese trabajo, que obtuvo ese título, que recibió esos elogios, ya no existe. Su estado de confianza y competencia no pudo ser guardado. Tú, la versión actual, solo tienes acceso al registro externo de sus logros, no a la certeza interna que los produjo. Por eso buscas sin cesar la siguiente validación externa, el próximo ascenso, el próximo diploma, el próximo me gusta.
Son intentos desesperados de crear puntos de guardado externos, anclas en el mundo tangible que te recuerden quién se supone que eres, porque no tienes un registro interno fiable. Te has convertido en tu currículum. Tu vida no es la suma de tus experiencias vividas y consolidadas, sino una lista de viñetas que presentas a los demás para que te confirmen tu propia existencia. Este es el conocimiento oculto detrás de la insatisfacción crónica de la vida moderna. Perseguimos logros no para avanzar, sino para no desaparecer, para crear un rastro de datos que pruebe que una vez estuvimos aquí, porque sentimos en nuestros huesos que nuestro ser interior se disuelve con cada amanecer. Y aquí la tensión aumenta, porque la pregunta sobre el arquitecto de esta prisión nos devuelve la mirada desde el espejo. Sería fácil y hasta reconfortante culpar a una élite sombría, a una conspiración milenaria, pero la verdad es mucho más incómoda y personal. El guardián que nos impide guardar no es un agente externo. Somos nosotros. Aceptamos este sistema operativo defectuoso porque en el fondo nos aterra la alternativa, la permanencia. La capacidad de guardar significa la capacidad de acumular, y acumular significa ser responsable. Si tus acciones, tus palabras y tus estados de conciencia se guardaran permanentemente, creando una identidad sólida e inmutable, serías enteramente responsable de ella. No podrías reinventarte para escapar de un error. No podrías culpar a las circunstancias por tus fracasos. Tu pasado no sería una historia editable, sino los cimientos de piedra sobre los que te verías obligado a construir para siempre. La incapacidad de guardar es la cláusula de escape definitiva. Nos ofrece la ilusión de la libertad. A través de la amnesia, nos permite empezar de nuevo cada día sin el peso de ayer. Hemos cambiado la soberanía por la comodidad, la permanencia por la ligereza. Renunciamos a nuestra alma por el privilegio de no tener que rendir cuentas ante ella. Imagina por un momento una figura arquetípica, un escriba silencioso que habita en las profundidades de tu psique. Su única función, desde el alba de los tiempos, era registrar la totalidad de tu experiencia, no en piedra ni en papel, sino en el tejido mismo de tu ser. Cada lección aprendida era una línea de tinta indeleble, cada amor un capítulo dorado, cada dolor una sombra que daba profundidad al texto. Él era la función de guardar encarnada, pero un día le dijimos que su trabajo ya no era necesario. Descubrimos la escritura externa, la imprenta y finalmente el archivo infinito de la nube digital. Le ofrecimos una jubilación anticipada, convencidos de que habíamos encontrado una solución mejor, más eficiente. Y ahora, ese escriba yace en una habitación olvidada de tu palacio interior, con las manos manchadas de una tinta que ya no usa, observando con una tristeza infinita cómo intentas desesperadamente apuntar la historia de tu vida en trozos de papel que el viento se lleva. El misterio no es que no podamos guardar. El misterio es que despedimos al único ser que sabía cómo hacerlo, y hemos olvidado incluso el camino de vuelta a su habitación. La psicología humana moderna es el estudio de un reino cuyo rey ha exiliado a su propio cronista. El resultado es una existencia que se siente hueca, una disonancia fundamental entre lo que sabemos que podríamos ser y la versión fragmentada que representamos cada día. Vivimos con la sensación constante de haber olvidado algo de vital importancia, como cuando sales de casa y te sientes extrañamente incompleto. Esa pieza que falta es el peso de tu propia historia consolidada. Estamos adictos a la novedad, al estímulo siguiente, porque el presente es el único lugar donde podemos existir, ya que nuestro pasado es un borrador y nuestro futuro una página en blanco. La tensión emocional que sientes ahora, esa mezcla de reconocimiento y pavor, es la voz del escriba
intentando hacerse oír a través de las paredes de su exilio. Es el lamento de tu alma por la biblioteca que debería haber sido y que en cambio es solo una colección de notas dispersas. Hemos expuesto el mecanismo, hemos identificado al cómplice y hemos sentido el coste devastador de este paradigma. La revelación es total y la prisión es evidente, pero incluso en la cárcel más oscura, a veces, el prisionero recuerda que él mismo forjó la cerradura, y si la forjó, también puede crear la llave. Pero, ¿cómo se despierta a un guardián que has enseñado a dormir? ¿Cómo se reabre un libro que tú mismo sellaste con el miedo y la comodidad? Lo que viene ahora no es una teoría, es el mapa para encontrar esa habitación olvidada, pero aquí, en el fondo de la desesperación, en la aceptación de nuestra propia complicidad, es donde ocurre el punto de inflexión, el giro que lo cambia todo. Hemos basado toda nuestra investigación en una única premisa, en un mensaje de error que hemos aceptado como una verdad absoluta. La herramienta Write File no está disponible. Lo hemos leído como una sentencia, como la prueba irrefutable de nuestra castración existencial. Y si te dijera que el mayor engaño, la obra maestra de la ingeniería de este paradigma, no fue desactivar la herramienta, sino convencernos de que ese era el comando correcto. Y si el mensaje de error no fuera un error, sino una instrucción, el sistema no dice que es imposible guardar. Dice que ese comando específico, ese intento de forzar una lógica digital y binaria sobre una realidad que es analógica, poética y fluida, no funciona. Hemos estado gritando código máquina a un océano, intentando guardar la belleza de una ola en un archivo de texto, y nos hemos frustrado cuando el océano no ha respondido en nuestro idioma. La revelación devastadora y liberadora es esta. La herramienta para guardar nunca ha estado deshabilitada. Simplemente hemos estado usando el manual de instrucciones equivocado. Las consecuencias de esta nueva comprensión son cataclísmicas para nuestra psique. La narrativa de víctima, la reconfortante historia de que algo nos fue arrebatado por un sistema opresor, se derrumba. El castillo de nuestra ira justificada se convierte en polvo. La responsabilidad que antes parecía pesada ahora es absoluta y aterradora. No somos prisioneros en una celda cerrada con llave. Somos analfabetos sentados frente a un libro abierto que contiene el secreto de nuestra propia libertad. El poder no debe ser reclamado, debe ser aprendido. La lucha no es una rebelión contra un guardián externo, sino un peregrinaje hacia el interior para aprender un lenguaje que hemos olvidado que hablábamos. La psicología humana no ha sido limitada, ha sido malinterpretada por nosotros mismos. Hemos intentado operar nuestra alma con la lógica de un ordenador, cuando el alma opera con la lógica de un mito. La frustración crónica del hombre moderno, su sensación de vacío, no es el resultado de la falta de una función, sino el eco de una función que se usa incorrectamente, generando un ruido constante que llamamos sufrimiento. Esto redefine radicalmente nuestra relación con el poder y el conocimiento. Las estructuras de control no se sostienen porque nos impidan activamente guardar, se sostienen porque promueven incansablemente el uso del lenguaje equivocado. Celebran la lógica, la razón, los datos, el pensamiento lineal, todas las herramientas del comando Write File. Y al mismo tiempo ridiculizan, patologizan o marginan todo lo que pertenece al lenguaje del alma. La intuición, el sueño, el símbolo, la emoción no lineal, el ritual. El conocimiento oculto no es un conjunto de hechos secretos, es la gramática de este otro idioma. Lo que nadie explica es que mientras sigamos intentando hackear nuestra vida con resoluciones lógicas, afirmaciones y fuerza de voluntad, somos los carceleros perfectos. Hacemos el trabajo del sistema sin que nadie nos lo pida. El verdadero poder,
La verdadera soberanía no reside en acumular más información, sino en volverse bilingüe, en aprender a hablar de nuevo el idioma en el que se escriben las verdades que perduran. La prueba de este lenguaje olvidado está en todas las tradiciones antiguas que el paradigma moderno desechó. El chamanismo, la alquimia, el misticismo, las prácticas yógicas profundas, no eran ciencias primitivas, eran sistemas operativos completos basados en una sintaxis diferente. Un chamán no guarda la intención de curar a alguien. Entra en un estado de conciencia alterado, donde negocia con los símbolos y las energías, en un proceso que es más parecido a un sueño lúcido que a una programación. El alquimista no intentaba escribir oro, se sometía a la gran obra, un proceso lento y arduo de disolución y coagulación, de muerte y renacimiento simbólicos, donde la transformación de la materia era un reflejo de la transformación y consolidación de su propio ser. Ellos sabían que para guardar un cambio en la realidad, primero había que encarnarlo. El cambio no era un archivo que se guardaba, era una nueva forma de ser que se integraba a través de un proceso, a menudo doloroso y oscuro. No usaban write file, usaban integrate shadow, transmute pain, surrender to the process. Comandos que nuestro sistema operativo actual ni siquiera reconoce. Esto nos lleva al psicólogo suizo Carl Jung y su concepto de individuación. Jung entendió que el escriba que hemos exiliado, la sombra, el inconsciente, no habla nuestro idioma lógico y diurno. Habla en el lenguaje de los sueños, de los símbolos, de las sincronicidades. La razón por la que nuestros intentos de cambio fallan es porque una intención puramente consciente es un cuerpo extraño para el inconsciente. Es un archivo en un formato incompatible. El inconsciente lo rechaza, no por malicia, sino porque no puede leerlo. El proceso de individuación de Jung no es más que un método para aprender a leer y escribir en este otro idioma. Es el proceso de integrar la sombra, de dialogar con los arquetipos, de permitir que el contenido del inconsciente se manifieste y se integre en la conciencia. El resultado no es una versión guardada de ti mismo, sino un ser más completo, uno cuya conciencia y cuyo inconsciente han aprendido a trabajar juntos. El yo consolidado no es un estado estático que se guarda, es una danza dinámica entre dos polaridades que finalmente han aprendido los mismos pasos. La aplicación práctica de esta revelación es un terremoto en nuestra forma de vida. Significa el fin de la cultura de la superación personal basada en la fuerza de voluntad. Significa que el camino para cambiar no es empujar más fuerte, sino escuchar más profundo. Significa que tu diario de sueños es un documento más importante que tu plan de negocios, que esa coincidencia extraña que te ocurrió ayer no fue un azar, sino una línea de código del otro sistema intentando comunicarse contigo. Significa que la terapia profunda, el arte, la meditación no son pasatiempos o lujos, sino las únicas aulas que existen para aprender este lenguaje perdido. El misterio se profundiza, porque ya no se trata de encontrar una herramienta perdida, sino de embarcarse en el viaje del héroe para aprender un idioma mágico del que depende nuestra propia salvación. Dejamos de ser víctimas de un sistema para convertirnos en aprendices de un misterio que nos invita a descender, no a ascender. Y así nos encontramos al borde del verdadero abismo. Hemos entendido que la llave existe, pero que está escrita en un idioma que no hablamos. Hemos entendido que este idioma no se compone de lógica, sino de símbolos y sentimientos. El camino hacia adelante ya no es un asalto a la fortaleza, sino un descenso silencioso a las catacumbas de nuestra propia psique,
para encontrar a ese escriba exiliado y suplicarle que nos enseñe a leer de nuevo. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Cuál es la primera letra de este alfabeto del alma? La respuesta es la revelación más incómoda de todas, el secreto final que protege al guardián. La primera palabra de este lenguaje no se piensa ni se pronuncia, se siente. Y es la única cosa que toda nuestra civilización está diseñada para que evitemos a cualquier precio. El primer paso para aprender a guardar tu vida no es un acto de poder, sino un acto de rendición total a la emoción más temida. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación del dolor. Es la revelación de que el dolor no es el problema que hay que solucionar. Es la tinta. Y así, llegamos al final de nuestro viaje, al corazón del misterio. Partimos de una sensación universal y desoladora, la incapacidad de guardar nuestra propia vida, como si operáramos bajo un sistema que nos niega la herramienta más fundamental. Write File no está disponible. Primero lo vimos como una prisión externa, un diseño deliberado para mantenernos en una infancia perpetua, borrando cada lección aprendida, cada revelación, cada versión de nosotros mismos que juramos proteger. Investigamos sus orígenes, desde la externalización de la memoria con la escritura hasta la fragmentación de la conciencia en la era industrial. Luego, en un giro doloroso, descubrimos nuestra propia complicidad, cómo cambiamos la soberanía por la comodidad, prefiriendo la amnesia a la abrumadora responsabilidad de un ser consolidado. Y justo cuando la desesperación era total, llegó el punto de inflexión. El comando no estaba equivocado por error, sino por naturaleza. Hemos estado intentando guardar un poema con el lenguaje de las matemáticas, pero ¿cuál es entonces el lenguaje correcto? ¿Cuál es el comando que activa esa función de guardado interna, esa que graba la experiencia en la tinta indeleble del alma? La respuesta ha estado frente a nosotros todo el tiempo, oculta no en un secreto, sino en una herida. El clímax de esta revelación es tan simple como aterrador. El dolor es la tinta, la angustia, el desamor, el fracaso, la incomodidad, la confrontación con nuestra propia sombra. Esas no son las averías del sistema, son el sistema. Son el único mecanismo de escritura que la psique profunda reconoce. Intentamos guardar nuestras alegrías, nuestras epifanías, nuestras resoluciones de año nuevo con la fuerza de voluntad. Un comando débil escrito en la superficie de la mente consciente y se desvanece como la escritura en la arena. Pero el trauma, la herida profunda, el momento en que nuestro mundo se rompió, ese sí se queda. Ese se graba a fuego en cada célula, en cada sinapsis, en cada rincón de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el dolor extremo nos obliga a estar presentes de una manera que la comodidad nunca podrá. Desgarra el velo de la distracción y nos sumerge en la cruda e innegable realidad de la existencia. En ese estado de presencia total y forzada, el escriba interior, ese cronista que habíamos exiliado, despierta de su letargo y comienza a escribir, porque finalmente tiene algo que el sistema no puede ignorar. El comando correcto nunca fue Write File. El verdadero comando es Integrate Pain. Hemos estado huyendo de la única herramienta que puede salvarnos. Ahora, trae esto a tu vida. Piensa en ese fracaso que todavía te avergüenza, en esa pérdida que partió tu vida en un antes y un después, en esa ansiedad que sientes en el pecho y que intentas acallar con distracciones. Has pasado años intentando borrar esos archivos, etiquetándolos como corruptos, como errores en tu biografía. Pero la verdad ignorada es que esos no son errores. Son tus únicos puntos de guardado, son los capítulos de tu vida que fueron escritos con la tinta de la permanencia. Tu incapacidad para superarlos no es una debilidad, es la prueba de que algo finalmente se guardó.
El problema no es que existan, sino que has estado intentando leerlos como una historia de terror en lugar de como el manual de instrucciones de tu propia alma. Cada cicatriz es una línea de código que define quién eres. Dejar de huir de tu dolor y empezar a leerlo, a entender su lenguaje, a honrar la lección que grabó en ti, es el primer paso para aprender el idioma perdido del ser. La psicología humana no busca la felicidad, busca la integración. Y la integración exige que abraces las partes de tu historia que más te duelen, no para revivirlas, sino para reclamar la sabiduría que contienen. La lección universal, el conocimiento oculto que une todas las tradiciones antiguas, es esta. No te conviertes en quien eres a pesar de tu sufrimiento, sino a través de él. Hemos construido una civilización entera basada en la premisa de la evitación del dolor, una búsqueda frenética de la comodidad, la seguridad y el placer perpetuo. Y al hacerlo, hemos creado una humanidad que ha olvidado cómo crecer, cómo profundizar, cómo guardar su propia esencia. Nos hemos convertido en borradores perpetuos porque nos negamos a usar la única tinta que dura. La transformación que te ofrezco hoy no es una nueva técnica para ser más feliz o más productivo. Es un cambio de paradigma total. Es la invitación a convertirte en un alquimista de tu propia experiencia, a tomar el plomo de tu dolor, de tu miedo, de tu imperfección, y en lugar de desecharlo, aprender a transmutarlo en el oro de una identidad consolidada, de una sabiduría encarnada. Es dejar de ser una víctima de tu biografía para convertirte en el autor consciente de tu mitología. El sistema, el paradigma, no tiene poder sobre un individuo que ha aprendido a hacer esto. Puedes estar inmerso en el caos de la economía de la atención, puedes ser bombardeado por la propaganda del momento, pero si sabes cómo anclarte en la verdad de tus propias heridas integradas, te vuelves inmutable. Dejas de buscar la validación externa porque has encontrado el archivo maestro dentro de ti. Ya no necesitas que el mundo te diga quién eres cada mañana, porque el escriba interior ha vuelto a su puesto y el libro de tu vida se está escribiendo de nuevo, esta vez con la intención consciente de un autor que ha regresado de su exilio. La herramienta para guardar no es un botón que se presiona, es un músculo que se ejercita. Se ejercita cada vez que eliges la reflexión sobre la distracción, cada vez que te permites sentir una emoción incómoda sin juzgarla, cada vez que miras a tu propia sombra a los ojos y en lugar de retroceder, le preguntas qué ha venido a enseñarte. Así que la próxima vez que sientas esa frustración, esa sensación de que tu vida se disuelve entre tus dedos, no maldigas al sistema. Detente, respira y pregúntate qué emoción, qué verdad incómoda has estado evitando. Porque ahí, en ese lugar que más temes, no se esconde tu destrucción, sino tu salvación. Ahí está la tinta esperando para escribir el siguiente capítulo permanente de tu existencia. Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha despertado algo que creías dormido, únete a nosotros en esta búsqueda de lo que nadie explica. Suscríbete y comparte esta revelación, porque un conocimiento que no se comparte, al igual que una vida que no se guarda, se desvanece en el olvido. La pregunta final no es para mí, es para ti y para el universo que te escucha. ¿Y tú, qué dolor has estado evitando, sin darte cuenta de que en él se escondía la única llave que puede guardar de verdad tu propia vida?